Muy buen día tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a trabajar en nuestro programa de la ciencia de datos con Excel laboral un tema eh, relacionado al análisis financiero y vamos a ver una introducción de cómo realizar este trabajo dentro de una empresa, dentro de un estado financiero eh, que nos puede presentar alguna empresa. Y lo que vamos a mostrar aquí son los grandes rasgos de cómo ya realizar esto, porque para cada empresa en particular va a requerir de un trabajo muy específico, pero la idea general es lo que nosotros tratamos de trabajar acá. Entonces, ¿qué vamos a ver en este tema? Bueno, vamos a ver cómo identificar las cuentas desagregadas, cómo codificarlas, cuáles son las razones por las cuales no podemos identificar un total real. Vamos a hacer o ver los tipos de análisis que se hacen cuando se trabajan estados financieros, como es el análisis vertical, el horizontal y las tasas de variación. Además, un aporte práctico que es, o más bien un adicional, que es el cálculo de los aportes a la tasa de variación, que esto precisamente se va a llegar a ver en algunos lugares muy específicos y, por ejemplo, cuando se hacen análisis de variables económicas, los aportes a la tasa de la variación a la tasa de variación, perdón, son muy importantes y aquí vamos a ver cómo lograr trabajarlos. Y desde luego poder identificar las cuentas más representativas para poder culminar el análisis. Y para finalizar, vamos a ver un poquito cómo generar las razones financieras y analizarlas con todo el trabajo que estamos elaborando. Ok, entonces, eh, lo primero, bueno, nosotros tenemos un archivo de trabajo que se llama Estado Financiero 1415. También lo tenemos aquí resuelto, pero vamos a copiarlo y le vamos a poner clase para que lo podamos ir trabajando conforme lo vamos viendo en el manual. Entonces abrimos el archivo ya está preparado para poderlo trabajar. Ok, entonces vamos a ir viéndolo poco a poco y qué es a lo que hacemos referencia. Lo primero cuando se hace el análisis financiero es identificar las cuentas desagregadas. Y cuando se revisan esos estados, lo primero que se debe corroborar cuáles es que los datos estén correctos y vamos a verificar que los totales cierren con la desagregación o lo que es lo mismo las partes. Entonces aquí estamos tomando un ejemplo de eh, una cuenta que se va desagregando. Entonces ven que yo tengo la cuenta activo, que la cuenta activo tiene una parte que se llama activo circulante y activo circulante tiene una parte que se llama caja. Aquí vamos viendo la desagregación. Y caja está conformada, por decirlo así, por tres hijos. Un fondo de caja, unos fondos especiales y un fondo de caja de la gerencia. Entonces, estos tres fondos de caja tienen que sumar el total de caja. Y así es como yo me doy cuenta que estas son las partes más pequeñas de esta cuenta. ¿Ok? Esas son las partes más pequeñas de esa cuenta. Y aquí describimos un poco que la cuenta activo tiene una subcuenta que se llama activo circulante y esta otra subcuenta llamada caja. Y esa última es la que se divide en las tres cuentas que nosotros tenemos que ir a identificar: fondo de caja, fondos especiales y fondo de caja de gerencia. ¿Ok?
Entonces nosotros debemos trabajar con las partes más desagregadas y no con ninguno de los subtotales o subcuentas. Esto con el fin de corroborar que todas las partes hayan sido bien sumadas dentro del total. Y para ello lo que vamos a hacer es crear un código que identifique la parte y luego poder sumarlas. Por ejemplo, cómo vamos a hacerlo en el siguiente cuadro. Entonces, este es lo mismo que estábamos diciendo ahora. Vamos a crear un código de la parte que simplemente va a hacer referencia a que vamos a ir a corroborar el activo total. Después ustedes podrían llegar a hacerlo más desagregado, por ejemplo, para activo circulante, etcétera. Aquí no importa tanto lo que queremos identificar, pero simplemente lo vamos a ir a hacer contra este total, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que está conformado este total? Vamos a identificar todas las partes. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a crear la codificación. Tenemos una columna auxiliar en la hoja BDEF y la vamos a llamar AVH para análisis horizontal. Y entonces lo que vamos a hacer es identificar en ella todas las partes. Vamos a ver si por aquí está, no, aquí no está esa variable, pero la vamos a trabajar aquí en la, perdón, en la parte de la AVH, que significa análisis vertical y análisis horizontal. Vamos a ver si podemos hacer esto más amplio. Eh, ok. Ok, no importa, no tenemos aquí la opción del zoom. Si lo tenemos por acá, no importa. Lo que vamos a ver es cómo identificar estas partes. Entonces aquí lo hicimos un poco más sencillo. Resaltamos los subtotales en negrita y las partes las dejamos sin negrita. Entonces lo que nosotros tenemos que ir a identificar es, vemos que aquí tenemos un estado financiero. Vamos a hacerlo un poco más amplio. 125 para que lo veamos mejor. Ajá. Entonces aquí lo que tenemos es el estado financiero y aquí tenemos las partes. En estas partes lo que vamos a identificar es a qué parte, si activo o pasivo. Aquí lo tenemos, si es al activo, al pasivo, al patrimonio, al gasto o al ingreso que pertenece esa cuenta. Ok, entonces lo que vamos a hacer es, si esto es de la parte de activo, entonces le vamos a poner las tres primeras letras, ACT, y vamos a codificar aquí las partes. Recuerden, todo lo que está en negrita no es parte del total, y lo que sí está, entonces le vamos a poner activo. Todas las que comienzan con 1 son activos, entonces todas estas le vamos a poner AC. Todo eso sigue siendo activo. Voy a ponerle aquí, vamos a mejorar esto para poderlo visualizar mejor. Ahora sí. Entonces estas otras son activos.
codificamos como activos. Este sigue siendo activos. Todo esto sigue siendo activos. Pues, recuerden que estamos en la hoja AVH, que significa análisis vertical y horizontal. Ok. Entonces esta hoja está preparada para poder hacer estos trabajos. Lo primero es identificar las partes. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Seguimos en la parte de activos y vamos a continuar acá identificando todas estas partes. Ok, entonces los vamos a identificar. Ok. Seguimos. Simplemente le estamos poniendo un código a la parte que queremos ir a corroborar después con el total. En este caso va a ser para el total de activos. Y aquí ya, en esta fila 133, terminamos con los activos. Y ahora aquí empezamos con 2, que son los pasivos. Entonces aquí le vamos a poner pas. Le vamos a poner pasivos. Aquí le ponemos pasivos. Siguen siendo pasivos. Recuerden, lo que está en negrita son subtotales y todo lo demás son las cuentas más desagregadas. Y el trabajo se hace sobre las cuentas más desagregadas. Entonces, del estado financiero tenemos que identificar cuáles son las partes. Aquí ya terminamos con los pasivos. En la 3 comienza el patrimonio. Entonces ahí lo ponemos el patrimonio. En la 214 comienzan los gastos. Entonces aquí vamos a desagregar. Vamos a poner gas. ¿De dónde sacamos esto? Vea que los estamos poniendo aquí, que son simplemente las 3 primeras letras de cada palabra. Ok, de activo, pasivo, patrimonio, gasto e ingreso, las primeras 3 letras. Ok. Seguimos aquí con el gasto. Y estamos identificando cuáles son las partes. Este trabajo también tienen que hacerlo ustedes para que aprendan a identificar o a reconocer cuáles son esas partes y lo puedan trabajar. Entonces se van para cada una de las partes. Si es activo le ponen ACT, si es pasivo le ponen PAS, si es patrimonio le ponen PAT, si es gasto le ponen GAS. Y el que nos falta, el último, si es ingreso, le van a poner ING. Ok, entonces aquí seguimos identificando cuáles son las partes dentro de estos totales. Ok, aquí seguimos identificando las partes. Y todo esto es importante para que ustedes puedan identificar después si tenemos algún error dentro de los datos.
Ya estamos terminando con lo que son los gastos. Y ya casi vamos a comenzar con los ingresos, que son los últimos. Entonces seguimos identificando las partes. Y vean que aquí ya llegamos a lo último, que son los ingresos. Y aquí en esta parte de los ingresos, lo que vamos a hacer es ponerles entonces ING. Todo lo que son ingresos lo codificamos en sus partes más desagregadas como ING. Y ya terminamos en la fila 397. Ok, entonces ven que aquí ya desagregamos todas estas partes. Ya tenemos los ingresos, tenemos los gastos, los pasivos, los patrimonios y los activos. Ok. Y después dice, cuando usted finaliza, debe corroborar que todas las partes estén sumando el mismo resultado que indica el total. Entonces, para eso se ha creado acá un apartado. Vamos a hacer ahora esto otra vez más amplio. Que aquí lo que estamos haciendo es, con el código que acabamos de crear y usando sumar sí, vamos a corroborar cuánto nos está reconociendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Aquí le vamos a decir sumar punto sí. Entonces le vamos a decir que en esta columna donde está el código, identifique este código y lo dejamos, bueno, estas tenemos que dejarlas fijas, que nos identifique este código. Como tenemos que moverlo hacia la derecha, vamos a dejar fija la columna. Hacia abajo sí tiene que ser móvil. Y después que nos vaya a sumar el año respectivo, que en este caso va a ser 2014. Y eso también tiene que quedar fijo. Entonces, para ver cuánto nos está sumando, lo hacemos lo mismo para 2015 y para todos estos otros datos. Ok. Ahí tenemos los códigos de las partes. Ahora aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a hacer una comprobación. Vamos a ver si aquí nos... ok. Aquí vamos a hacer una comprobación que vamos a ir a traer el dato de activo y se lo vamos a restar al que nos sumo aquí. Y tiene que dar 0. Vamos a ir a hacer lo mismo. Estamos en el 2014. Vamos a ir ahora a buscar el pasivo. El dato de pasivo que está acá. Y se lo vamos a restar. El pasivo aquí. Tiene igual que dar 0. Ahora vamos a ir a buscar el patrimonio. Que está por acá. Y se lo vamos a restar. Dato de patrimonio. Vean que todos nos va dando 0. Estamos haciendo las comprobaciones. Ahora vamos a ir a buscar el gasto. El gasto está en 4,000, empieza en 4. Y le vamos a restar
el dato del gasto. Y por último, vamos a ir a comprobar el ingreso, que es la que empieza en 5. Vamos a restar el monto del ingreso. Y vean que para el 2014 todo nos dio 0. Vamos a hacer la misma comprobación, nada más arrastrando para el 2015, que el total del activo sea igual al que nos está sumando por las partes. Ok, entonces vean que aquí ya verificamos que nos dio igual. Como nos dio igual, entonces ahora aquí comprobamos la ecuación contable, que la ecuación contable es que activo tiene que ser igual a menos pasivo menos patrimonio. Eso tiene que dar 0. Y la utilidad neta simplemente es ingresos menos gastos. Ok. Y ya tenemos entonces esa ecuación. Comprobada la ecuación contable y, y generado la utilidad. Ok, entonces al finalizar la sumatoria, perdón, si al finalizar la sumatoria el resultado es distinto al total de cada una de las partes, se debe tomar en cuenta las siguientes razones para revisar. Entonces aquí lo que hicimos es, bueno, aquí a nosotros nos dio perfecto, ¿verdad? Genial, no tuvimos errores en ninguna de las cuentas y todas las codificamos correctamente. Pero, ¿cuáles son algunos de los errores que se cometen a la hora de hacer estas comprobaciones? Primero es que el rango de la función fueron mal utilizados. Se debe revisar que la función sí, el rango de criterios tienen la misma extensión. Aquí, por ejemplo, cuando yo estoy usando sumar sí, le estoy diciendo que tome todas las columnas. Pero si yo esta, por ejemplo, le hubiera dicho aquí que empezara por decir algo, estoy aquí en rango, le voy a decir que empiece en la fila 5 y que termine por decir algo en la fila 400. Entonces, si yo estoy usando aquí un rango, en cantidad de filas tiene que ser idéntico al rango que voy a ir aquí a sumar. Entonces, esta tiene que ir desde la 5 hasta la 400. Y ven que el resultado sigue siendo el mismo. Sigo estando sin errores. ¿Qué pasa si eso no se cumple? Si estos rangos son distintos. No distintos en cantidad, sino en referencia. Por ejemplo, que yo aquí hubiera movido esto a 6 y esto a 401 por un error de digitar. Entonces ya con esto la referencia se movió y voy a tener aquí una diferencia, ¿verdad? Aquí voy a tener una diferencia y no pequeña. Pero esta diferencia es producto de que este rango está movido con esto. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que este primer código que identificó aquí lo está asociando a un dato distinto de acá movido, porque aquí el código está en la tercera. Si yo me coloco desde donde empieza el rango hasta donde aparece el primer código, está en la tercera fila. Si yo me coloco aquí donde está la tercera fila, tengo un subtotal. Entonces, este código lo está asociando a este subtotal
porque esto está referenciado por número de filas. Entonces, ahí voy a tener una diferencia importante y el resultado no va a ser el mismo. Para corregirlo, tengo que tener el mismo rango en número de filas y ya con eso el problema se soluciona. Ok, y ya con eso el problema lo solucionamos. Entonces ese es uno de los primeros errores. Otro error, las partes no están bien identificadas. Por decir algo, por alguna razón, este código de acá estaba en negrita. Vamos a suponer, estaba en negrita, entonces yo no le puse el código. Entonces, como yo no le puse el código, va a saltar aquí la diferencia. Y dice que la diferencia la tengo en activos, no me está cerrando. Yo tengo que ir a revisar qué pasó, identifico que aquí tengo el error, lo corrijo. Digo, no, en realidad esto no va en negrita, esto es una parte y tengo que codificarlo. Entonces, otro error es omisión de estos códigos cuando en realidad sí son partes. ¿Ok? Otro problema es el cambio de signo. Algunos estados financieros vienen con el signo contrario como lo requerimos en nuestros cálculos. Por ejemplo, nosotros estamos sumando los gastos, pero en algunos estados financieros vienen registrados los gastos en negativo. Por ello se deben identificar para cambiarles el signo. Entonces, vamos a suponer que tenemos que ir a hacer algún cambio de signo por ahí. Por decirle algo, vamos a hacerlo por acá. Aquí no tenemos problema, nosotros no generamos los cambios de signos requeridos, pero ¿qué pasa si los tuviéramos? Si tuviéramos un dato en negativo, digamos 100, vamos a ponerlo por acá. Digamos, ¿qué pasa si yo tengo este 100 en negativo y ocupo ponerlo, perdón, y ocupo ponerlo en positivo? Entonces simplemente este dato de aquí tengo que identificarlo e ir a cambiarle el signo. Y la forma más simple es decirle que le elimine el signo menos y que se lo reemplace por. Entonces ahí nada más me va a hacer una aclaración. Ah, bueno, aquí, perdón, vamos a. También lo cambio acá. Eh, Esa es una forma, el cambio de signo. Yo tengo que tener más celdas seleccionadas. Vamos a ver si aquí sí ya. Ajá, si yo solo tengo una celda, lo hace en toda la hoja. Tengo que tener más de una celda seleccionada para que lo haga en el rango que seleccioné. Ok. Ok. Perdón. Vamos a seguir entonces. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma de cambiar el signo. Tengo este dato menos 100. Otra forma de cambiar el signo es tomar el menos 1 y multiplicar el valor. Entonces le vamos a decir pegado especial, valores, multiplicar, aceptar y ya el signo se le cambió. Entonces o le cambian el signo teniendo el cuidado que seleccione más de una celda o multiplican el valor por menos 1, pero tienen que hacerlo con la opción de pegado especial porque además de pegar el valor tienen que ir a multiplicarlo. Ok, todo eso ya lo hemos visto en el curso. Y nada más aquí estamos haciendo aplicaciones de esos conocimientos. ¿Algún otro problema?
por el cual no concuerdan los datos, además de que todo lo anterior lo hemos hecho bien, es que algunas veces el dato está mal digitado. Entonces, por decir algo, vamos a cambiar cualquier número. Por ejemplo, acá vamos a ver. Bueno, esto está referenciado, se me olvidó decirles, está referenciado aquí. Entonces, todo lo que nosotros hagamos aquí en la base de datos del estado financiero se va, perdón, se va a ver reflejado acá. Ok, entonces, ¿qué pasa con un dato mal digitado? Digamos que este dato se me corrió la coma. Entonces, este dato yo lo digité y en lugar de tener la coma ahí, la tenía acá. Entonces, aquí yo tengo el dato mal digitado, se me va a reflejar mal acá y me va a saltar aquí una diferencia. Ahí sí ya los problemas son más grandes porque identificar esto cuesta. A pesar de que yo codifiqué todo bien, realicé bien los cálculos aquí con las referencias y todo sigue teniendo diferencias. Entonces ahí lo que hay que hacer es consultar a la persona que le brindó la información, que le diga dónde podría estar el problema y llegar y corregirlo. Cuando lo corrigen acá, ya el problema se le cerró. Entonces, ese es otro de los problemas. Lo repasamos muy rápido. Rangos de la suma mal referenciados, partes no identificadas, cambios de signo y datos mal digitados. Ok. Lo que vamos a hacer ahora, después de reconocer eso, es hacer los tipos de análisis. Vamos primero a hacer el análisis vertical. Y el análisis vertical de los estados financieros se hace para conocer cómo está la estructura de la empresa en cuanto a los activos y los ingresos, por ejemplo. Entonces lo que se busca es determinar qué porcentaje del activo está representado en cada cuenta del balance general o qué peso de los ingresos están representados en cada cuenta del estado de resultados. Y para hacer el análisis vertical del balance general, lo que se hace es la cuenta del balance entre el activo. Y para el estado de resultados, la cuenta del estado de resultados entre el ingreso. Lo que estamos haciendo aquí es una sugerencia. Por ejemplo, por ejemplo, perdón, algunas empresas utilizan algún otro tipo de cuenta, ¿verdad? Pero aquí estamos haciendo un ejemplo con activo y otro ejemplo con ingreso para los estados financieros distintos. Nada más aquí hay una aclaración de ello. Lo anterior no quiere decir que no se puede hacer de alguna otra forma. Con el paso del tiempo y la experiencia, usted va a saber cuál es la mejor forma de elaborarlo según lo que se desea hacer en análisis o lo que le soliciten sus jefaturas. El análisis vertical se realiza para cada año y al tener 2 o más años se puede hacer un análisis de cambio de estructura de la empresa y así saber cuáles cuentas han ganado o han perdido importancia dentro de la organización. Para hacer el análisis vertical se va a trabajar sobre la columna H para el 2014 y la columna I para el 2015. Ajá, aquí también estamos ya viendo estamos viendo otra parte, pero lo primero es que tenemos que ir a hacer este análisis vertical. Entonces, ¿cómo lo vamos a construir? Aquí tenemos
Este ahorita lo vemos porque es para las razones financieras, pero aquí vamos a hacer el análisis vertical. Entonces, todo lo que es activo, pasivo y patrimonio, este es análisis vertical 14. Vamos a poner aquí también el año que si nos hace falta y en análisis vertical 15. Entonces, para hacer el análisis vertical, yo tomo la cuenta y la voy a dividir entre el total de activo. Y como todos tengo que dividirla entre ese, voy a dejarlo fijo. Y como después voy a hacer lo mismo para el 2015, solo voy a dejar fija la fila. La columna sí después se tiene que desplazar. Entonces aquí ya tenemos esto modificado para hacerlo sobre porcentajes. Entonces aquí ya nada más estamos viendo que para el 2015 100 y para el 2014 100 porque estamos en la cuenta de activo. Cuando tomamos esto, después podemos copiarlas, copiamos las dos y vamos a buscar la última cuenta o donde termina el balance general, que es aquí en la fila 213. Seleccionamos todo esto y podemos pegar aquí las funciones y ya tenemos todos los cálculos que ocupamos, que es cada cuenta entre el total y para cada año. Ok. Después nos vamos a ir a hacer lo mismo. Vamos a ir a hacer lo mismo ahora para el estado de resultados, pero con la cuenta de ingreso. Entonces tomamos la cuenta y la dividimos entre el ingreso. Vamos a buscar dónde está el ingreso. El ingreso aquí. Igual dejamos fija la fila. Y vamos a copiar la fórmula. La copiamos para los 2 años. Pegar fórmulas. Ok. ¿Qué significa esto? Para, por ejemplo, esta de gastos. Voy a resaltarla por acá. Para el 2014, todos los ingresos que se generaron fueron consumidos en un 72% por los gastos. Y en el 2015 fue peor. De todo el ingreso que se generó, el 91% fue consumido por gasto. Principalmente estamos viendo que están aumentando las remuneraciones, ¿verdad? Y dentro de eso, las remuneraciones básicas. Entonces, con esta estructura yo puedo ver en dónde es que se está consumiendo, por ejemplo, el ingreso. Y ese es uno de los ejemplos. Por acá vamos a ver otros. Ahorita, sí, ahorita todavía están más adelante. Ok, pero aquí ya ustedes pueden hacer alguna estructura, un trabajo, por ejemplo, que el patrimonio perdió importancia dentro del porcentaje de activos, pasó de un 82% a un 76%. Eso quiere decir que el peso de los pasivos, vamos a ver aquí los pasivos, donde los tenemos, el total está aumentando, ¿verdad? Entonces los pasivos ahora representan casi el 24% cuando antes eran menos del 20%. O el menos del 18% inclusive. Ajá. Entonces eso es un poco lo que ustedes pueden ir haciendo. Si ya nos vamos a las primeras cuentas,
vemos, por ejemplo, que el activo circulante tomó más relevancia en el 2015 comparado con el 2014. Pesan más dentro del total de activos que lo que pesaban. El caso de los bancos disminuyeron más bien su importancia, etcétera, etcétera. Eso es un poco lo que se puede hacer ahí. Esto de lo que estamos midiendo es importancia dentro del peso de los activos para el balance general y dentro del peso de los ingresos para el estado de resultados. Ok. Si yo quiero hacer análisis horizontal, que es lo que sigue, el análisis horizontal es utilizado para conocer la variación absoluta o en términos monetarios y la relativa o en términos de porcentajes que sufrieron cada una de las cuentas de un año con respecto al otro. Entonces, la variación absoluta es una resta y la variación relativa es esa resta dividido entre el primer año multiplicado por 100, que esto no es otra cosa que una tasa de variación. Entonces, para hacerlo aquí, para hacer el trabajo del análisis horizontal en variación absoluta, simplemente le decimos el 2015 menos el 2014. Y todo esto lo pegamos como una fórmula. Y ahí vemos el cambio que sufrió cada cuenta. Por ejemplo, esta cuenta subió en 4 millones, esta cuenta disminuyó en 45,000. Si estuviéramos hablando de colones, aquí no estamos hablando, perdón, de una moneda en específico. Entonces, si quiero calcular la variación absoluta, ahora tengo que hacer este cálculo. Pero el numerador de la división es lo que ya calculé de la variación absoluta. Entonces, yo puedo tomar la variación absoluta, dividirlo entre el año base, que va a ser siempre el año más antiguo, y lo vamos a multiplicar por 100. Vamos a ver qué nos está faltando. Año de interés entre año menos año base. Bueno, perdón, es que aquí no hace falta la multiplicación por 100, sí, porque ya no tenemos como porcentaje. Esta multiplicación por 100 se tiene que hacer si yo no tengo el formato de porcentaje, perdón. Ajá. Si tengo ya el formato de porcentaje dentro de celda, nada más hago la división. Ok. Y aquí estamos trabajando con el porcentaje. Entonces aquí vamos a tener ya la tasa de variación, cuánto varió. Por ejemplo, esta disminuyó en un 22%, esta está aumentando el activo circulante en un 21%. Vamos a ver qué nos está faltando, pero ya vean que poco a poco ya vamos armando nuestro análisis vertical. El análisis vertical para cada año, el análisis horizontal, que es el cambio en términos absolutos del año, y el el horizontal, y el horizontal en variación relativa, que es el porcentaje. Ok, entonces ahí vamos haciendo todo esto. Tenemos la tasa de variación para los activos. Entonces cómo se interpretan esos resultados. Lo que estamos diciendo entonces es que el activo se incrementó en un 10,5% en el 2015 con respecto al 2014.
Ok, esta variación es el año más reciente con respecto al año más antiguo. Ahora lo que vamos a hacer es el último cálculo, que es el análisis de las tasas de variación o los aportes. Para usted identificar cuáles fueron las cuentas que aportaron más a que el activo se incrementara en un 10%, lo que debe hacer es un cálculo del aporte de la tasa de variación. Para realizar este cálculo deben tener ustedes los insumos: la estructura vertical de las cuentas del año base y la tasa de variación de la cuenta a estudiar. Entonces, el aporte de la tasa de variación es la multiplicación del análisis vertical del año base y de la variación relativa del año de interés. Y eso es lo que nosotros tenemos acá. Entonces, tenemos la estructura del año base y la variación relativa del año de interés. ¿Por qué esta es del año de interés? Porque estamos viendo cómo está variando el 2015 con respecto al 2014 y lo estamos expresando en porcentaje. Entonces aquí en el aporte lo que hacemos ahora es multiplicar esa estructura del año anterior por la tasa de variación que tenemos. Aquí nos va a dar igual porque estamos haciéndolo sobre el activo. Estamos trabajando sobre el activo. Pero si lo aplicamos aquí para el resto, para todo lo demás, lo que vamos a ver es la explicación, por ejemplo, de dónde sale, perdón, de dónde sale este 10,5. Entonces, por ejemplo, a pesar de que este está diciendo que varió un 121%, solo pesa el 2%, perdón, solo pesa el 1,3% de la estructura de los activos. Entonces, de este 10,5 solo llegó a aportar el 1,57. Este porcentaje representa el aporte que se brindó a este monto. ¿Ok? Entonces así yo puedo llegar a identificar cuál es el activo que me está aportando más al crecimiento. Si yo tengo aquí un aporte positivo, voy a ir a buscar la cuenta que más aportó. Entonces empezamos a bajar y ven que aquí encontramos que el cambio fue en el activo de largo plazo. Y dentro de los activos de largo plazo podemos llegar a identificar, por ejemplo, maquinaria y equipo. Entonces, cuando ustedes les pregunten cuál fue el cambio más significativo que hubo en el 2015 para que el activo se incrementara en casi un 11%, bueno, ustedes lo que dicen es que la maquinaria y equipo de producción, vamos a ver, ajá, la maquinaria y equipo de producción representó de ese 10%, casi el 3,5%, casi el 35% es explicado por solamente esta cuenta, ¿verdad? Y así podríamos llegar a identificar alguna otra. Esta también es importante, que son edificaciones. Esta otra también la podemos identificar por ahí. Y también están las inversiones de largo plazo, pero cuando vamos a las partes no tenemos una muy representativa con respecto a las demás, sino que está bastante distribuido. Y de esa forma vemos, aquí también vemos los efectos por pagar, que en esto se incrementó. Pero este ya es pasivo, perdón.
Este es pasivo. Este es pasivo, entonces no nos interesa tanto como si identificar los activos, ¿verdad? Ahí también ustedes, este es el total del pasivo, perdón, no es una cuenta en particular. Los efectos por pagar es solamente esto. Ok, después podemos ir a hacer lo mismo, pero ya para la parte de los ingresos. Vamos a ir a ver los ingresos, cuántos se incrementaron. Los ingresos están por acá. Y los ingresos más bien disminuyeron. Ok, los ingresos más bien tuvieron una caída. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ir a revisar en esta caída? Los valores negativos. O sea, ¿qué está explicando que yo tenga valores negativos en estos ingresos? Entonces vamos a ir a buscar dentro de los ingresos cuáles son los que están cayendo. Bueno, y vemos que los que están explicando casi en su totalidad son la venta de servicios, ¿verdad? No tanto la venta de bienes, sino como la venta de servicios. Más bien vean que la venta de bienes se incrementó y eso más bien compensó esta caída. Entonces, en la venta de servicios podríamos ir a identificar si hay algún servicio en particular, por ejemplo este. Pónganle el nombre que ustedes quieran. Aquí está un nombre genérico, pero este es este servicio que tenemos por acá. Entonces, de esta forma es que ustedes pueden decir, bueno, los ingresos cayeron en tanto y la mayoría de esa pérdida es producto de que disminuyó la venta de este servicio. Podríamos identificar a ver si encontramos alguno otro. Ah, bueno, aquí tenemos otro. Todavía este es mayor. Y podríamos saber si, pero si vamos a lo que son servicios, esos son los dos más importantes. Entonces aquí, ¿qué análisis podríamos hacer? Resumiendo, bueno, los ingresos se disminuyeron casi un 8%, eh, prácticamente explicado por la disminución en la venta de servicios y particularmente fueron los servicios 15 y el servicio 7. Los dos que más se afectaron, entonces digamos, si tenemos algún personal o alguien encargado de la venta de estos servicios, tenemos que llamarlos a cuentas. Tendríamos que decirle, bueno, ocupamos que nos digan, que nos expliquen eh, dónde está el error. ¿Por qué es que, no el error, más bien, sino que nos expliquen por qué es que estos servicios ya no se están vendiendo? Entonces ahí las empresas pueden empezar a tomar decisiones de si mejoran la oferta de esos servicios, buscan a ver qué es lo que está pasando con ellos, si capacitan a los vendedores porque hubo un cambio, no sé, la mejora del servicio, pero los vendedores no tienen la capacidad o no están capacitados para plasmar esas mejoras a la hora de venderlos al cliente. Si es que son productos ya obsoletos y más bien tienen que ir saliendo del círculo de ventas de las empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo lo que ustedes quieran, eso es parte de las justificaciones que se deberían brindar para poder hacer esto. Ok, y así con estos análisis y este aporte de la tasa es el que más ayuda, pero vean que todos los cálculos anteriores fueron requeridos para poder realizar este aporte y que profundizar el análisis y que se pudiera resolver de la mejor manera. Ok, entonces ahí vemos cómo se hace. Y aquí está un poco lo que estamos haciendo. Identificar las cuentas más representativas fue lo que estábamos mencionando. Cuando
En cuanto a identificar las cuentas más representativas en el análisis financiero, va a depender si estás haciendo análisis vertical o horizontal o que realmente lo que le interesa es resaltar a la empresa en un momento dado. Pero la forma más utilizada es ubicarla, como estábamos diciendo, por medio del aporte de la tasa de variación. Y para ello, primero se debe saber el signo de la tasa de variación total. Por ejemplo, en el caso anterior, que los activos variaron en un 10,5%, lo que nosotros debemos es buscar qué fueron los valores que ayudaron a ese incremento, o sea, las cuentas que están en aporte positivo y no negativo, que era lo que mencionábamos. Y en el caso de los ingresos sería entonces al revés. Como los ingresos disminuyeron, vamos a ir a buscar cuáles son las cuentas que aportan a esa caída. Y como pudimos identificar, fueron los servicios 15 y el servicio número 7 respectivamente. Ok, para finalizar, vamos a ver en este video, o en este tema, perdón, lo que son las razones financieras básicas. Y esas razones financieras son indicadores generados a partir de los estados financieros para medir la realidad económica, financiera y operativa de la empresa. Para agilizar el cálculo, hemos creado en el archivo una hoja que se llama razones y va a tener el soporte necesario para hacer los cálculos. Ok, entonces nosotros vamos a tener un tipo de razón financiera, el nombre que esa razón financiera recibe, unos códigos que vamos a utilizar para poder identificar esa razón financiera y vamos a tener dos líneas de código por si ocupamos hacer más de utilizar más de un código. Y después, cuáles son los rubros que nosotros vamos a trabajar. Ok. Existe una serie de razones financieras. Sin embargo, en este curso vamos a ver las más utilizadas en el análisis de estados financieros. Entonces aquí lo que estamos diciéndoles a ustedes es cuáles son los códigos que van a utilizar. Estos códigos son, hay ejemplos para poder identificar los activos totales, los activos circulantes, los inventarios, las cuentas por pagar, los activos fijos netos, etcétera, etcétera. Los cargos por intereses, los pagos de arrendamiento, deudas, pasivos, capital, utilidades, utilidad neta disponible, ventas anuales y costos de ventas. La forma de hacerlo es utilizando una columna en la hoja donde se encuentran los estados financieros para codificar una de las partes involucradas en cada una de estas razones financieras. En el caso de ese archivo de trabajo lo vamos a hacer en la columna G y recordemos que tenemos que hacerlo sobre las cuentas más desagregadas. Ok, entonces vean que lo que estamos haciendo es identificando el activo. Vamos a hacerlo con el activo circulante de ejemplo. Entonces vean que aquí yo tengo la columna para codificar las razones financieras. Estamos diciendo que para el activo, vamos a ver, aquí está el catálogo. Para el activo vamos a utilizar este código. Pueden ir aquí a catálogo, aquí está. Y vamos a ponerlo por acá. ¿Verdad? Para el caso del activo sí tengo que hacerlo sobre el total porque es el total del activo. Para el caso del pasivo circulante y todas las otras cuentas que no son totales, sí ya tengo que utilizar las partes. Entonces nos vamos a ir aquí al activo circulante y vamos a identificar que estos son las partes. Aquí todavía estoy en activo circulante. Lo pegamos por acá. Este sigue siendo activo circulante. Lo pegamos por acá. Este sigue siendo, todos los que comienzan con 11 son activo circulante.
Todas las que comienzan con 11 son activo circulante, entonces todas estas ocupan de esta codificación. Ajá. Por aquí se nos pegó el archivo, vamos a ver. Ajá. Vamos a ver. Dale un segundo porque no estamos viendo. Entonces vamos a darle guardar, cerrar un momento y lo vamos a volver a abrir para ver si nos deja ahora sí trabajarlo. Vamos a ver, perdón. Ajá. Ok, entonces ahora lo copiamos. Vamos a pegar acá. Si comienzan en 11, siguen siendo activo circulante. Entonces le ponemos el código. Vean que este ya es 12, es activo de largo plazo. Ya terminamos con activo circulante. Ok. Aquí también tenemos las razones para que ustedes sepan cuáles son la lista de las razones para que ustedes vean qué es el activo circulante. Este archivo es el de trabajo o las fórmulas. Aquí ya tenemos las fórmulas. Y, perdón, estas son las fórmulas que tenemos que ir a construir allá. Aquí está una lista más completa de las razones que hay de tipo de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad. Y en esta hoja que dice razones es lo que nosotros tenemos listo para ya comenzar a trabajar. Vamos a ver si lo hacemos más pequeño para que veamos qué es lo que hacemos. Entonces ven que aquí yo ya tengo ya esa razón. Perdón, vamos a ver cómo calcular esa razón. Y para que ustedes tengan este ejemplo, perdón. Para que ustedes tengan este ejemplo. Ok, entonces vean que, perdón, ya tenemos el activo, ahora tenemos que ir a hacer el pasivo. Entonces vamos a ir aquí, vamos a buscar dónde está el pasivo, no vamos a hacer las otras a ustedes les quedan ahí de referencia. Vamos a ir al pasivo y vamos a identificar el pasivo que es circulante. Entonces el pasivo que es circulante es el que empieza con 21. Lo vamos a identificar ahí con 21. Vamos a ver si tenemos aquí otro obligaciones por pagar de largo plazo. Déjeme nada más revisar para que nos dé igual al que tenemos aquí resuelto. Para ver hasta dónde llegamos, no importa en sí. Sí, lo utilizamos nada más estos. No importa tanto cuáles cuentas estemos utilizando, lo que estamos haciendo o lo que importa en este momento son los ejemplos. ¿Por qué? Porque la verdadera codificación usted va a poderla saber según el estado financiero de su empresa.
Vamos a suponer que son solo estos los primeros, los activos circulantes, los pasivos circulantes, y esos son los que vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces aquí donde estamos trabajando, perdón, las razones, vamos a decir ahora, para el 2014, vamos a ir a donde estamos trabajando el estado financiero, perdón, vamos a decirle, sumar puntos sí, le vamos a decir que vaya aquí donde estamos creando ese código, que lo deje fijo, que vaya y lea este código, que este código, voy a corregir esto aquí, nada más es de 3 y vamos a dejar fija la columna. ¿Y qué va a ir a sumar? Bueno, va a ir a sumar el 2014. Entonces voy a ir a sumar aquí el 2014. Y el 2014 no tiene que quedar fijo, porque después vamos a hacer lo mismo para el 2015. Ok, entonces aquí tenemos el activo circulante del 2014. Si yo arrastro la fórmula, voy a ir a reconocer el código del pasivo circulante, ¿verdad? Voy a ir a reconocer el código del pasivo circulante. Y si lo arrastro hacia la derecha, voy a ir a reconocer los valores del 2015. Ok. Y después lo que tengo que hacer es aplicar el cálculo de la razón. Y la razón, vamos a ver aquí las fórmulas. Lo que dice es que el activo circulante yo lo tengo que dividir entre el pasivo circulante. Entonces aquí lo que voy a hacer es el activo circulante dividido entre el pasivo circulante. ¿Verdad? El activo circulante entre el pasivo circulante. Y en la lista de razones puedo ir a revisar el concepto. Ajá, vamos a ver si esto está totalmente, totalmente extendido. Vamos a ampliarlo para verlo. ¿Y qué estamos diciendo por acá? Entonces, que la razón circulante, que es una razón de liquidez, lo que está midiendo es qué tanto estoy cubriendo yo mis obligaciones con mis activos circulantes. Mis obligaciones de corto plazo, que son los pasivos circulantes, y como esto es una razón, simplemente aquí lo que estoy haciendo es diciendo cuántas veces este monto me cubre este otro. Entonces, estoy bastante bien para el 2014, sigo bastante solvente en el 2015, pero ya no tanto con el 2014. ¿Verdad? Aquí lo cubría 60 veces, aquí lo cubro 46 veces. No voy a tener problemas para hacerle frente a estas obligaciones. No voy a tener tantos problemas, perdón, para hacerle frente a estas obligaciones. Vamos a ver si por acá, no lo tenemos abierto. El resuelto, para ver si nos da igual. Razones resueltas, y aquí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea con esto? Que ustedes puedan identificar estas partes e ir calculando las razones por acá. Ahí van a tener la guía o esa es la guía, la intención de cómo hacerlo. Van a tener el archivo resuelto y van a poder ver esos cálculos. Aquí tal vez en la imagen los datos van a diferir un poco porque utilizamos
más cuentas en unas que en otras. No se fijen tanto en eso, en que los valores sean un poco diferentes. Por ejemplo, aquí estamos utilizando más cuentas en esta parte. Vamos a ver, estamos utilizando aquí más cuentas, intereses acumulados, etcétera, etcétera. Pero si yo esto lo empiezo a quitar, por ejemplo, vamos a decir que estas inversiones también las vamos a quitar. Estos seguros también los quitamos. Vamos a ver si todavía nos falta el último rubro, que creo que son estos. Estas cuentas por cobrar. No estamos diciendo que sean de corto plazo. Y este ya nos va a pegar con el que tenemos acá. Ajá. Sí, entonces no importa tanto de momento. La intención de que ustedes vean este ejercicio no es que esto nos dé exacto o tenemos que buscar algún valor en particular. Vean que dependiendo de lo que nosotros identifiquemos, por ejemplo, en este ejercicio resuelto nos va a dar este monto porque codificamos más cuentas en una cuestión que en otra, ¿verdad? Pero si codificamos menos, el resultado puede ser menor. La intención no es tanto que un resultado sea bueno, en este caso, ¿verdad? La intención de este curso no es mostrar, o de esta parte del curso, perdón, no es mostrar que un dato sea estrictamente uno u otro, sino que vean el procedimiento. Y eso es lo que nosotros queremos, que ustedes interioricen y que sepan para que puedan llegar a trabajarlo. Ahí van a tener una propuesta, un ejercicio resuelto con algunas de esas razones para que ustedes lo puedan llegar a trabajar. Ok. Eh, entonces la idea es eso. Ustedes van a tener, van a tener aquí la opción de decir, bueno, esta cuenta realmente es activo circulante o realmente es algún inventario o realmente es alguna otra cuenta que nosotros ocupemos de este catálogo que estamos diciendo aquí. O es una cuenta por cobrar, o es un activo circulante, un inventario, un activo fijo neto, etcétera. Cuando yo ya tengo la lista de estas cuentas que me van a servir para la razón financiera, automatizo el cálculo de las razones financieras de esta forma que estamos haciendo aquí. Ese es el corazón de este ejemplo para hacer las razones financieras. Ok, esa es un poco la intención. Al final, eh, vamos a ver si tenemos aquí un resumen o lo habíamos construido. Ajá. Estos son los conceptos. Vamos a verlo aquí en el ejercicio resuelto. Al final, igual lo vamos a hacer aquí con este primer ejemplo. Yo puedo tener las razones financieras, veces que el activo cubre al pasivo. Entonces, digamos, aquí yo le puedo poner 2014, 2015. Y en este resumen, yo puedo venir y vincular los cálculos que tengo hechos aquí. Ok. Incluso podemos copiarles el formato. No es un... Ah, es que estos no son decimales, perdón. No los tenemos como porcentajes. Ok. Entonces, ya aquí
¿Qué quedaría? Que ustedes vengan y vinculen cada uno de los datos que ustedes van. Entonces aquí simplemente vamos, lo que ya calculamos acá, no lo vamos a llevar para allá. Estos son veces. La prueba de ácida son veces. Cantidad de veces, esas son cantidad de días, grado de efectividad, etcétera. Y aquí ustedes pueden hacer un resumen. Ahí les va a quedar como de práctica. Lo pueden ver resuelto en este archivo, ¿verdad? Y pueden seguir viendo cómo pueden hacerlo. En el caso de la empresa, en el 2015 empeoró los indicadores en comparación con el 2014. La prueba ácida se ha reducido, por lo que ahora la empresa tiene menos activo circulante para cubrir sus deudas de corto plazo. Ha descuidado las cuentas por cobrar y ha aumentado casi en un mes el periodo de cobro, que eso lo vemos acá, ¿verdad? Cantidad de días que la empresa dura en hacer efectivas sus cuentas por pagar. Los pasó de 60 a casi 90 días. Y el grado de efectividad del uso de los activos se mantuvo prácticamente igual, la eficiencia se redujo un poco más de un punto porcentual. Entonces aquí tenemos la eficiencia y aquí tenemos el grado de efectividad de los activos para generar ventas que prácticamente se mantuvo. Todas esas razones las pueden ver ahí en el libro, perdón, en el archivo, en el libro Excel. Y muy bien, aquí terminamos con este tema. Antes de continuar, hacerles saber algunos puntos relevantes. En esta parte del curso, lo que estamos viendo son casos prácticos, los cuales son aplicaciones laborales. Lo primordial de esta parte es poner en práctica el conocimiento de Excel con el fin de resolver problemas reales. El ejercicio propuesto puede ser mejorado desde luego. Esto queda a criterio de cada uno de ustedes y que desarrolle su creatividad para poder implementarlo de una mejor manera. En el ejemplo desarrollado durante este tema, el estudiante puede ver la forma correcta de cómo automatizar un proceso de análisis financiero de la empresa. Y como se pudo apreciar, no se utilizó el nombre de una empresa en particular, sino que se dejó al propio sin asignar para describir el proceso en general de análisis. Cualquier empresa que usted desee analizar lo podrá desarrollar de esta misma forma estructural. Desde luego, las particularidades de las cuentas van a depender de cada una de las empresas. Y por ahora, eso sería. Cualquier duda, cualquier consulta, recuerden que estamos para servirles en nuestros canales de comunicación, el chat, el foro y nuestros correos electrónicos. Por el momento eso sería y muchísimas gracias.